Desde los albores de la humanidad, hay una sombra que nunca se aparta de nuestro lado. Acompaña cada nacimiento, cada sonrisa y cada victoria. Una presencia inevitable que, como escribió el filósofo Séneca, nada tan cierto como la muerte. Este documental nos guiará a través de un viaje fascinante, desde las primeras comunidades que lloraron y honraron a sus muertos, hasta los laboratorios más avanzados que buscan desafiar el tiempo. A lo largo de 9 episodios, descubriremos cómo la muerte no solo marca el final de la vida, sino que ha modelado religiones, filosofías y hasta los sueños de inmortalidad. ¿Por qué tememos a la muerte? ¿Es simplemente el fin o un umbral hacia algo más? ¿Qué nos dicen la ciencia, la religión y la filosofía sobre nuestro destino final? En esta primera entrega, vamos a explorar cómo la conciencia de la muerte nació con nosotros, convirtiéndose en uno de los motores principales de la cultura humana. El despertar de la conciencia de la muerte en la evolución. La muerte no es solo un evento biológico. En el reino animal, muchos seres reaccionan frente a ella. Elefantes acarician con sus trompas los huesos de sus ancestros. Delfines cargan durante días a sus crías muertas. Pero entre los grandes simios encontramos un punto crucial: el inicio del duelo consciente. Los chimpancés, por ejemplo, muestran conductas que sugieren compasión hacia sus muertos. Hay reportes de madres que transportan el cuerpo sin vida de sus crías, negándose a abandonarlas. Este tipo de comportamientos revela que los primates más cercanos al ser humano reconocen algo profundo: la ausencia irreversible. Los antropólogos sostienen que estos hábitos se transmitieron a los homininos arcaicos, nuestros ancestros más directos. Las primeras evidencias de enterramientos datan de hace cientos de miles de años. En cuevas de especies como los neandertales, se hallaron cuerpos cuidadosamente colocados y acompañados de objetos. Ese gesto marca un salto extraordinario. La muerte dejó de ser solo biología para convertirse en cultura. La muerte como fuerza regenerativa en la cultura. Con el tiempo, los rituales funerarios se convirtieron en una constante de la humanidad. En casi todas las sociedades, despedir a los muertos no significaba únicamente llorarlos, sino transformarlos en parte de un ciclo más amplio. Los antropólogos de la UNAM explican que las comunidades reconfiguraron la muerte como una fuerza regenerativa. Al despedir a los fallecidos, al enterrarles con flores, símbolos y ofrendas, las culturas encontraron un modo de renovar la vida de los vivos. De hecho, puede afirmarse que el conocimiento de la muerte está en el origen de la religión. Los mitos, los dioses y las primeras ceremonias sagradas nacieron del intento humano por comprender y dominar lo inevitable. El miedo al final se convirtió en el combustible de la espiritualidad. La conciencia de la muerte surgió en un gradiente evolutivo, desde simples reconocimientos hasta conceptos complejos. Y con ella nació también lo que llamamos humanidad. La muerte no solo nos arrebata, también nos construye. Nos ha dado rituales, filosofía, espiritualidad y ciencia. Filosofía de la finitud. Aprender a morir. Si la antropología nos mostró que la muerte dio origen a la religión, la filosofía nos enseña que la conciencia de la finitud dio sentido a la vida. Desde la Grecia antigua hasta los pensadores modernos, los filósofos han visto en la muerte no solo un final, sino una brújula que orienta cada acción humana. El estoicismo. Vivir es prepararse para morir. Los estoicos, una de las escuelas más influyentes del mundo grecolatino, hicieron de la muerte un tema central. Para ellos, vivir bien implicaba aprender a morir. Epicteto aconsejaba: «Tú dedícate a aprender a morir». Esta frase encierra toda una visión. La vida no puede disfrutarse si no se asume que es breve y frágil. Séneca, otro estoico, recordaba que nada tan cierto como la muerte. Su filosofía invitaba a perder el miedo al final y, en cambio, aprovechar el presente con serenidad. La muerte, para los estoicos, no debía ser vista como una tragedia, sino como una parte natural del orden universal. Heidegger y el ser para la muerte. En el siglo XX, el existencialismo retomó esta idea y la llevó más lejos. Martin Heidegger definió al ser humano como un ser para la muerte. ¿Qué significa esto? Que lo que realmente nos distingue como especie es nuestra capacidad de anticipar nuestro fin.
La muerte, decía Heidegger, no es un evento distante, sino una posibilidad siempre presente. Y al reconocerla, cada instante cobra un sentido único. La vida se vuelve auténtica solo cuando asumimos que es limitada. Heidegger hablaba de una libertad para la muerte, no como rendición, sino como la capacidad de vivir con intensidad, porque sabemos que el tiempo se agota. Borges y el miedo a la inmortalidad. La literatura también recogió esta visión. Jorge Luis Borges, maestro de los laberintos filosóficos, confesó que no le temía a la muerte, sino a lo contrario, la inmortalidad. Llegó a decir: «Estoy cansado de ser Borges». La frase refleja un temor distinto. Si la muerte da sentido a la vida, ¿qué pasaría si nunca llegara el final? La inmortalidad, en vez de un regalo, podría convertirse en una condena de repetición infinita. La filosofía, desde el estoicismo hasta el existencialismo, coincide en un punto esencial. La muerte no es un accidente biológico, sino el eje que da valor a nuestra existencia. Si los rituales dieron consuelo a las comunidades, la filosofía nos enseñó a pensar en el final como el motor de nuestras decisiones y nuestra libertad. Creencias sobre el más allá, el viaje de las almas. Desde que la humanidad enterró a sus primeros muertos, surgió una pregunta que nunca nos ha abandonado. ¿Qué ocurre después? ¿Es la muerte un punto final o la puerta de entrada a otro plano? En este episodio exploraremos cómo las grandes culturas y religiones han intentado responder a esa incógnita, construyendo mitos y doctrinas sobre el más allá. Platón y la inmortalidad del alma. En la filosofía griega, Platón fue uno de los primeros en sostener que la muerte no destruye lo esencial del ser humano. Para él, el alma era inmortal, y tras la muerte, regresaba a un plano superior del que provenía. Según su concepción, la vida terrenal era una especie de prueba, y morir implicaba regresar a un estado más puro y verdadero. Esta visión marcaría profundamente a las religiones occidentales posteriores. Oriente, la rueda de la existencia. Mientras tanto, en las tradiciones orientales como el hinduismo y el budismo, la muerte se entiende como parte de un ciclo interminable, el samsara. El alma renace una y otra vez, determinada por la ley del karma. Cada acción en vida deja huellas que influyen en las próximas existencias. El objetivo último no es vivir eternamente, sino liberarse de ese ciclo mediante la iluminación o el nirvana. Estas religiones no ven la muerte como final, sino como transformación constante, donde cada vida es solo un paso en un camino eterno. Cristianismo y el juicio final. En Occidente, el cristianismo consolidó la idea de que el alma es inmortal y enfrenta un juicio tras la muerte. Tomás de Aquino enseñaba que, en el instante de morir, el alma se separa del cuerpo y recibe un veredicto: cielo, infierno o purgatorio. El peso moral de esta creencia fue enorme. Durante siglos, las prácticas sociales y políticas se organizaron en torno al temor al castigo eterno o la esperanza de la salvación. La muerte, en este marco, era la puerta hacia un destino definitivo e irreversible. Críticas filosóficas y racionalidad. No todas las voces aceptaron estas doctrinas sin reservas. Muchos pensadores reconocieron que creencias como la reencarnación o el cielo ofrecen consuelo, pero también señalaron que no se justifican desde el punto de vista racional o científico. La razón moderna comenzó a pedir pruebas, cuestionando si estas visiones eran más fruto de la necesidad emocional que de la evidencia objetiva. Casi todas las religiones coinciden en un punto: la muerte no es el final absoluto. Cada una la reinterpreta, ya sea como ascenso, renacimiento o juicio moral. El más allá, real o imaginado, ha servido de pilar para dar sentido a la existencia humana. Las religiones han imaginado cielos, infiernos y reencarnaciones, pero la ciencia, con su mirada crítica, pregunta: ¿hay evidencia real de un más allá? ¿O todo lo que creemos ver tras la muerte pertenece al reino de la mente humana? Experiencias cercanas a la muerte. Uno de los fenómenos más estudiados son las experiencias cercanas a la muerte. Personas que, tras un paro cardíaco o una lesión cerebral grave, aseguran ver túneles de luz, familiares fallecidos o sentir una profunda paz. Aunque impactantes,
Los estudios clínicos coinciden en que no existe prueba objetiva de que impliquen un viaje del alma. Un análisis médico concluye que no hay evidencias sólidas que respalden explicaciones fisiológicas, psicológicas o neurológicas concretas. En otras palabras, son experiencias reales para quien las vive, pero sin pruebas de que haya vida más allá de la muerte. El enigma del cuerpo astral. Muchas corrientes esotéricas sostienen que poseemos un cuerpo astral capaz de desprenderse y viajar. Sin embargo, la investigación contemporánea es tajante. No existe evidencia científica que respalde su existencia. Revistas de divulgación científica señalan que lo que se interpreta como viajes astrales probablemente son fenómenos psicológicos, sueños lúcidos, alucinaciones o estados alterados de conciencia, médiums y voces de los muertos. Otro terreno polémico son las sesiones espiritistas y médiums que aseguran comunicarse con difuntos. Investigaciones psicológicas sugieren otra explicación. Las personas que dicen oír voces desde la infancia suelen tener mayor predisposición a alucinaciones auditivas. Esto indica que no hay contacto real con los muertos, sino interpretaciones mentales construidas por el cerebro humano. Ciencia contra consuelo. La religión ofrece consuelo, la idea de que seguimos existiendo en otra forma, pero la ciencia nos recuerda algo incómodo. Hasta ahora no hay evidencia de ningún más allá. La muerte, desde la perspectiva científica, implica el cese irreversible de la conciencia conocida. Todo lo demás sigue en el terreno de las creencias, la fe y la interpretación personal. La ciencia ha desmontado muchos mitos en torno a la muerte, pero no logra borrar la necesidad humana de creer en algo más. Entre la objetividad del laboratorio y la esperanza espiritual se abre una tensión que aún permanece viva. Avances científicos. La lucha contra el envejecimiento. Durante milenios, el ser humano aceptó la muerte como un destino inevitable. Pero en el siglo XXI, la ciencia plantea una pregunta radical. ¿Y si la muerte pudiera retrasarse o incluso vencerla? El misterio de los telómeros. Cada vez que nuestras células se dividen, los telómeros, esas estructuras en los extremos de los cromosomas, se acortan. Cuando se vuelven demasiado cortos, las células dejan de dividirse y entran en un estado llamado senescencia. Envejecen y pierden capacidad regenerativa. Algunos científicos describen este proceso como el reloj biológico que marca el límite de nuestra vida celular. Conocer este mecanismo abrió un nuevo horizonte. Si logramos controlar los telómeros, podríamos alargar significativamente la vida humana. Estilo de vida y dieta. Uno de los enfoques más estudiados es la restricción calórica. Experimentos en animales muestran que una dieta baja en calorías, pero rica en nutrientes, puede retrasar el envejecimiento y prolongar la vida. Además, se exploran prácticas sorprendentes. Transfusiones con sangre joven o plasma fresco. Trasplantes de microbiota intestinal de donantes jóvenes. Ambas técnicas buscan rejuvenecer órganos y sistemas inmunitarios desgastados por el paso del tiempo. Senolíticos. Matar células viejas para prolongar la vida. Otra línea de investigación son los senolíticos, fármacos que eliminan células senescentes. Compuestos como la quercetina o la fisetina han mostrado resultados prometedores. Al reducir estas células, se alivia la inflamación y se retrasa la aparición de fragilidad, cáncer o pérdida muscular. Imágenes de laboratorio revelan células senescentes teñidas de azul, acumuladas como cicatrices biológicas. Eliminar esas células podría significar limpiar el cuerpo desde dentro. Reprogramación epigenética. Uno de los avances más revolucionarios es la reprogramación celular. Usando los factores de Yamanaka, los científicos logran resetear células adultas y devolverlas a un estado juvenil. En experimentos con ratones, se ha logrado restaurar visión y regenerar órganos dañados. Aunque aún experimental, esta técnica apunta a la posibilidad de revertir el envejecimiento en humanos en un futuro cercano. Edición genética y CRISPR. La herramienta CRISPR-Cas9 permite editar genes con una precisión inédita. Su potencial en la lucha contra el envejecimiento es enorme. Corregir mutaciones acumuladas con el tiempo. Prevenir enfermedades como el Alzheimer, el cáncer o la diabetes. Fortalecer el ADN contra el deterioro celular.
Algunos científicos sueñan con un futuro donde cada persona pueda reparar su organismo periódicamente, como si fuera un software actualizable. Inteligencia artificial y biomedicina. La IA ya se usa para descubrir nuevos fármacos antienvejecimiento y diseñar tratamientos personalizados. Con el respaldo de grandes laboratorios y filántropos tecnológicos, se busca una fusión entre biología e informática que permita extender radicalmente la esperanza de vida. La muerte ya no se observa solo como un destino inevitable, sino como un desafío científico. Desde fármacos senolíticos hasta edición genética, la humanidad avanza hacia un futuro donde la longevidad podría ser radicalmente distinta a la de hoy. El sueño de la inmortalidad, visiones futuristas. ¿Y si la muerte no fuera inevitable? Más allá de los laboratorios, algunos científicos y futuristas sostienen que estamos a un paso de lo imposible. Conquistar la inmortalidad. ¿Es ciencia o un mito moderno? La vida como enfermedad curable. Algunos investigadores, como el biólogo David Sinclair, afirman que el envejecimiento no es un destino fijo, sino una enfermedad curable. Según esta visión, si descubrimos los mecanismos correctos, podríamos alterar, retrasar o incluso impedir el envejecimiento. La inmunóloga María A. González resume este dilema. Mientras muchos ven el envejecimiento como un proceso programado y natural, otros lo conciben como un desafío médico que puede derrotarse. Transhumanismo y fusión con la tecnología. Figuras futuristas como Ray Kurzweil e Ian Pearson aseguran que la clave no está solo en la biología, sino en la tecnología. Su propuesta, fusionar al ser humano con la inteligencia artificial, la nanotecnología y la robótica. Ellos predicen que en un futuro no tan lejano podríamos transferir nuestra mente a soportes digitales, usar nanorobots para reparar tejidos desde dentro, extender nuestra vida no por décadas, sino por siglos, incluso 1000 años. Nanomedicina y reparación celular. La nanotecnología médica promete entrar en el organismo con máquinas diminutas capaces de reparar órganos, eliminar mutaciones y fortalecer el sistema inmunitario. En este escenario, la muerte por enfermedad sería un recuerdo del pasado, el dilema filosófico de la inmortalidad. Pero aquí surge una paradoja profunda. ¿Qué pasaría con el sentido de la vida si eliminamos la muerte? La filosofía y la literatura advierten un riesgo. Si la finitud da valor a nuestros días, la inmortalidad podría transformarlos en una rutina interminable. Tal vez, como dijo Borges, la verdadera condena no es morir, sino vivir para siempre. Límites actuales. Aunque las promesas futuristas son fascinantes, muchos científicos mantienen cautela. No sabemos cómo revertir por completo el envejecimiento cerebral, ni cómo burlar las leyes biológicas básicas que rigen a todos los organismos. Por eso, muchos hablan de límites claros a nuestra longevidad máxima. Quizás logremos vidas más largas y saludables, pero la inmortalidad aún pertenece al terreno de la especulación. El sueño de vivir para siempre no es nuevo, pero hoy la ciencia y la tecnología lo presentan con un realismo nunca visto. Aún así, la frontera entre lo posible y lo imaginario sigue difusa. La muerte como motor cultural y artístico. A lo largo de la historia, la muerte no solo ha sido un final inevitable, sino también una fuente inagotable de creatividad. Pintores, escritores, músicos y poetas han transformado el miedo al fin en belleza, memoria y trascendencia, arte y representación de la muerte. En distintas culturas, la muerte ha sido plasmada de maneras muy diferentes. Egipto antiguo. Los murales y tumbas narraban el viaje del difunto hacia el más allá, asegurando su inmortalidad en imágenes. México. El Día de Muertos reinterpreta la muerte como una fiesta de colores, donde las calaveras y altares celebran la vida de los que partieron. Edad Media Europea. El arte gótico y las danzas macabras recordaban la fragilidad de la vida, en un contexto marcado por pestes y guerras. Cada obra es un espejo cultural que refleja cómo cada sociedad entiende lo inevitable. Literatura. Del miedo al consuelo. Los escritores han usado la muerte como metáfora y advertencia. En la tragedia griega, héroes como Aquiles aceptaban que la gloria residía en enfrentar el destino mortal. En la literatura medieval, la muerte aparecía como un juicio ineludible,
recordando la moral cristiana. En la modernidad, autores como Borges cuestionaron la inmortalidad, viendo en ella una condena repetitiva más que una promesa. La literatura nos muestra que hablar de la muerte es, en realidad, hablar de lo que valoramos en vida, música y espiritualidad. La música también ha sido un puente con lo trascendente. Requiems de Mozart o Verdi, que buscan consolar con armonías celestiales. Cánticos indígenas que invocan a los ancestros para mantener vivo su recuerdo. Canciones populares que transforman el duelo en celebración, como en las serenatas fúnebres de muchas culturas latinoamericanas. El sonido se convierte en un lenguaje universal para expresar el dolor, la esperanza y la continuidad. La muerte como memoria. Más allá de lo simbólico, la muerte también dio origen a rituales culturales que preservan la identidad colectiva. Cementerios, monumentos, mausoleos y fotografías post-mortem se convirtieron en archivos de memoria. Recordar a los muertos es, en última instancia, una forma de resistir al olvido y afirmar que la vida, de algún modo, persiste en la memoria de los vivos. El arte, la literatura y la música muestran que la muerte no es solo el fin, sino una fuente de sentido. A través de ella, las culturas han creado belleza, memoria y trascendencia, convirtiendo el dolor en creatividad. El diálogo contemporáneo, cultura y ciencia frente a la muerte. Hoy, la humanidad se encuentra en un punto único de su historia. Por un lado, arrastramos siglos de tradiciones culturales que reinterpretan la muerte. Por otro, contamos con la ciencia moderna, que la analiza con precisión y busca extender la vida. ¿Cómo dialogan estos dos mundos en el presente? Ciencia. Prolongar la vida, no negar la muerte. Las investigaciones actuales han logrado avances increíbles para retrasar el envejecimiento. Pero la comunidad científica es clara. La inmortalidad biológica aún es ficción. El consenso indica que, aunque podemos añadir décadas saludables a nuestras vidas, la muerte sigue siendo inevitable. Este límite no elimina la pregunta central. Si algún día logramos vencer al envejecimiento, ¿qué sentido tendría la vida sin un final? Cultura. Resignificar la finitud. Mientras los laboratorios experimentan con telómeros, senolíticos y edición genética, las sociedades continúan produciendo arte, rituales y celebraciones que dan sentido al morir. Un ejemplo claro es el Día de Muertos en México. En pleno siglo XXI, la tradición no desaparece, sino que se fortalece y se globaliza, recordando que el duelo también puede ser festivo y regenerativo. Filosofía contemporánea. Entre la finitud y la ética tecnológica. Los filósofos actuales discuten dos grandes dilemas. La autenticidad existencial. Siguiendo a Heidegger, se afirma que solo al reconocer la finitud podemos vivir de forma plena. La bioética de la inmortalidad. Si la tecnología permitiera prolongar la vida indefinidamente, ¿quién tendría acceso? ¿Solo los ricos? ¿Qué consecuencias sociales, políticas y ecológicas tendría un mundo sin muerte? La pregunta ya no es solo metafísica, sino ética y práctica. Ciencia y cultura en diálogo. En congresos, documentales y debates públicos, científicos y artistas se encuentran para reflexionar sobre la muerte desde diferentes perspectivas. Mientras unos muestran datos de laboratorio, otros aportan símbolos, narrativas y emociones. Este diálogo interdisciplinario demuestra que ni la ciencia ni la cultura pueden responder por sí solas al enigma de la muerte. Hoy convivimos con un doble horizonte: la ciencia que busca retrasar la muerte y la cultura que sigue resignificándola. Ambos enfoques, lejos de contradecirse, se complementan. Uno alarga la vida, el otro le da sentido. Conclusión. La muerte, certeza y motor de la vida. A lo largo de este viaje, hemos recorrido la historia de la humanidad desde los primeros rituales funerarios hasta los laboratorios más futuristas. Hemos visto cómo la muerte, lejos de ser solo un final, es la fuerza que ha modelado nuestras religiones, filosofías, artes y hasta la ciencia más avanzada. Una certeza universal. La frase de Séneca sigue resonando con fuerza: nada tan cierto como la muerte. Todas las culturas, desde los neandertales hasta nosotros, han tenido que enfrentarse a esta misma realidad. La muerte es universal, inevitable,
y por eso mismo profundamente humana. La muerte como origen de la cultura dio lugar a los primeros ritos funerarios, donde los vivos se reconciliaban con la pérdida. Inspiró a las religiones, que ofrecieron consuelo imaginando un más allá. Motivó a la filosofía, que encontró en la finitud la clave del sentido de la vida. Impulsó a la ciencia, que hoy busca prolongar la vida y desafiar al tiempo. Sin la muerte, gran parte de lo que llamamos cultura humana no existiría. El futuro incierto. Los avances biomédicos nos prometen vidas más largas y saludables, pero la inmortalidad biológica sigue siendo especulación. La ciencia aún no ha logrado revertir por completo el envejecimiento, y las limitaciones biológicas parecen recordarnos que la muerte no se deja vencer tan fácilmente. Quizá el verdadero desafío no sea derrotarla, sino aprender a convivir con ella, aceptando su misterio. Reflexión final. La muerte, temida y venerada, nos recuerda cada día la urgencia de vivir. Nos enseña que cada instante es único, que cada relación es valiosa y que, aunque nuestra existencia sea breve, nuestro legado puede trascender. Al final, la muerte no es solo el límite de la vida, sino su sentido más profundo. Gracias por ver History Sapiens. ¿Llegaremos algún día a alcanzar la inmortalidad? La muerte es certeza, misterio y motor. Nos impulsa a crear, a creer, a amar y a buscar respuestas que quizá nunca encontremos. Y es precisamente esa búsqueda lo que nos hace humanos. Así concluimos este viaje por la muerte en la evolución y la cultura humana. Desde los rituales ancestrales hasta los laboratorios futuristas, queda claro que la muerte no solo marca un final, sino que ha sido la chispa que encendió lo mejor de nuestra especie, nuestra capacidad de preguntar, de imaginar y de crear.